Gracias, Albertito. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla primero. Bueno, antes que nada, a ver si me da bolilla. Antes que nada quiero agradecerles por la invitación, sobre todo bueno, vos me decís Albertito, yo te digo Luigi, no Guillermo. Les quiero agradecer la invitación, es un gusto estar viendo tantas caras conocidas y que me traen muy, muy lindos recuerdos del pasado, de los tiempos que viví ahí en el INGEVI. Y bueno, en este nuevo papel que tengo ahora, básicamente, siempre dentro de la ciencia, pero desde otro lado. Y la charla que les voy a contar hoy tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia. Yo la titulé así, Comunicar Ciencia derribando todo de marfil. Ahora, para los que no saben de qué se trata eso, ya se los voy a explicar en un par de diapositivas. Pero es una especie de metáfora de lo que es la comunicación pública de la ciencia. La idea es un poco contarles, primero preguntarnos para qué. Ustedes son un público, básicamente, bueno, son todos científicos, así que yo voy a hablar desde el punto de vista del científico comunicador, pero hay que tener en cuenta que dentro de la comunicación pública y la ciencia también hay gente que viene de otras áreas, hay muchos de ciencias de la comunicación, de ciencias sociales, del periodismo también. Entonces, cada uno tiene su excusa para decir por qué o para qué comunicar la ciencia. Yo lo voy a mostrar desde el punto de vista del científico, básicamente, que, bueno, que es lo que yo sigo siendo dentro de todo. Entonces voy a empezar un poco con esa pregunta, ¿para qué comunicar la ciencia? Muchos de ustedes probablemente se hayan hecho esa pregunta, a algunos quizás no les interese comunicar. Cuando hablo de comunicar la ciencia, hablo de comunicar la ciencia al público, ¿no es cierto? A la gente que no es científica. Y básicamente esta pregunta se puede contestar de varias maneras. Yo elegí 4, que son digamos, las mayoritarias entre la gente que uno conoce, lo que está publicado, lo que se sabe. No quiere decir que todos tienen que contestar la pregunta de esta manera. A algunos les va a interesar más una cosa que la otra, pero esto es lo que más, digamos, más popular, de alguna manera, entre los científicos sobre todo, es las 4 respuestas a esta pregunta. La primera, que para mí es bastante importante porque a mí me ha pasado en los últimos años de tener que ir a dar charlas a colegios primarios, a colegios secundarios también, y tiene que ver con el despertar vocaciones científicas en los jóvenes. Es bien sabido que los niños son una especie de pequeños científicos natos, porque tienen un alto grado de curiosidad, y todos nosotros sabemos que un científico que no tiene curiosidad no puede hacer ciencia, básicamente. Y los niños siempre están apasionados por todo lo que es la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, tratando de explicarlos, haciendo preguntas, haciendo experimentos, inclusive a veces hasta aplicando una especie de método científico, no exactamente los pasos que uno hace, pero sí de alguna manera lo aplican. Pero hay un fenómeno que es general, en todo el mundo pasa, que hasta el propio Carl Sagan no lo podía explicar, que es que cuando llega la adolescencia, esa chispa, esa curiosidad en muchos se empieza a desaparecer, se empieza a apagar. Lo que es la ciencia, cuando hablo de ciencia, hablo más que nada de las naturales, de ciencias exactas, etc. Empiezan a verla como una cosa muy, muy aburrida, como algo que difícil, complicado. Nadie sabe muy bien por qué es, probablemente tenga que ver con el tipo de educación que sea en el colegio secundario de esas ciencias, quizá tenga que ver con una cuestión hormonal, no se sabe muy bien explicar. La cuestión es que justamente en esa época es cuando esos adolescentes, muchos de ellos van a decidir qué va a hacer de sus vidas, si van a seguir en la universidad y qué van a estudiar en la universidad, y al momento de decidirse, se deciden más por lo clásico, por la medicina, la abogacía, las ciencias económicas, etcétera. Si bien hay un número creciente de jóvenes que estudian ciencias, sigue habiendo una gran diferencia entre las ciencias exactas y naturales y los clásicos como medicina y abogacía. Entonces la idea, nuestro país sabemos que necesita de científicos, tenemos un número muy bajo de científicos cada 1000 habitantes, comparado con países que están mucho más avanzados, no solo a nivel de la ciencia y la tecnología, sino a nivel social, cultural, económico,
y tienen un mayor número de científicos por cada 1000 habitantes. Entonces necesitamos científicos y para eso necesitamos despertar las vocaciones en los jóvenes, mostrarles que la ciencia no es tan complicada. Mi familia política básicamente son casi todos médicos y yo les puedo asegurar a un joven, le puedo decir que no es más difícil estudiar biología que medicina. O sea, cualquier carrera universitaria es compleja para estudiar. Las ciencias tienen una mala fama de que son muy complicadas, muy difíciles, pero no son más complicadas y difíciles que otras áreas. Entonces, eso creo que es un punto importante, sobre todo para los que nos decidimos muchas veces a tomar contacto con este grupo de los jóvenes, ¿no es cierto? Otra forma de contestar la pregunta de para qué comunicar la ciencia podría ser aportar a la construcción del pensamiento crítico, algo que se viene hablando bastante últimamente. Un pensamiento crítico que los que estudiamos ciencia, los que hacemos ciencia, lo aplicamos constantemente en nuestro trabajo, pero que también sirve para tomar muchas decisiones en la vida, decisiones de cualquier tipo, y que es importante. En esta época de pandemia hemos visto que cuánta falta hizo el pensamiento crítico para muchas decisiones que tenía que tomar la gente y que las tomaba de una manera, podríamos decir, irracional o dejándose llevar por comentarios y cosas que escuchaban. Entonces, en lugar de ponerse a pensar por qué, por ejemplo, me tengo que vacunar, para qué me tengo que vacunar, bueno, ese tipo de cosas, nos puede servir para muchos tipos de decisiones en la vida, y la enseñanza de la ciencia, la difusión de la ciencia puede ayudar a construir ese pensamiento crítico. Yo acá puse una frase que tiene que ver con esto, que dice: existe una presión para valorar la ciencia solo por su potencial de producir bienes y servicios. Estoy convencido del valor de la ciencia en cuanto a explicar cómo los hechos pueden influenciar en las creencias. Por lo tanto, intento involucrar a las personas de manera que fomenten la opinión informada y el pensamiento crítico, incluso sobre dudas e incertidumbres. Eso, más que cualquier aplicación práctica, es la herramienta más poderosa de la ciencia para elaborar decisiones relacionadas con la vida cotidiana. Esta frase donde se valora bastante el pensamiento crítico la dijo alguien que ustedes todos creo que conocen, que es Alberto Cornwell, durante el debate que hubo en el Congreso sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Otra forma de contestar la pregunta esta de para qué comunicar la ciencia, que es una que a lo mejor para muchos no es importante, pero últimamente ha tomado más fuerza, que es contar en qué utilizan los científicos los impuestos que paga la gente. Sabemos que en países como el nuestro, incluso en Estados Unidos, gran parte o casi toda la inversión en ciencia proviene de fondos públicos, es decir, de los impuestos que pagamos. En el pasado, si bien la gente sabía que el CONICET, las universidades públicas, que son los lugares donde más investigación se hace, sabían que son del Estado, básicamente, que los sueldos los paga el Estado, etc., no estaba tan claro, como lo tenemos a lo mejor nosotros, de que el dinero para investigación proviene de fondos públicos, hasta que, ustedes se deben acordar, diciembre de 2016, creo que era la época que estaba tomado el Ministerio de Ciencia, empezó a aparecer en las redes sociales, particularmente en Twitter, un ataque, yo diría brutal casi, contra los científicos, donde se criticaba todo lo que se estudiaba con los fondos públicos, sobre todo las ciencias sociales, más que nada fueron el blanco más amplio. También hubo contestación por parte de muchos científicos e intelectuales a esos ataques, pero básicamente hasta el 2015, o sea, hasta el año anterior, todas las encuestas que se hicieron al público sobre en qué grupo social confiaban más, los científicos siempre estaban en los primeros lugares, y justo en 2016 pasa esto, digamos, como para minar un poco esa confianza. De cualquier manera no creo que eso haya caído, pero es como que esto le abrió los ojos a mucha gente de algo que parecía obvio, pero no tanto para el público en general, que era que el dinero de investigación proviene de fondos públicos. Entonces, muchos investigadores se sintieron en la obligación, por decirlo de alguna manera, de contar lo que hacían no para justificar, porque no hace falta, pero sí para contar en qué se usa el dinero digamos, de los fondos públicos, de los impuestos. Y una cuarta, diría yo, respuesta a esta pregunta es justamente mostrar la belleza inherente de la ciencia. La ciencia per se, si está bien comunicada y la idea es atraer al público para poder contársela,
tiene una belleza propia, básicamente. Tiene cosas muy lindas para mostrar, tiene temas muy interesantes para contar, historias interesantes para contar. Yo acá le puse 2 ejemplos que tienen que ver con las que yo considero que son las 2 ciencias visualmente, diría yo, más atractivas, que una tiene que ver con todo lo que es muy pequeño y cercano, que es la biología, sobre todo con lo que tiene que ver con la microscopía, y la astronomía, que tiene que ver con lo muy grande y lejano también, y que son las más atractivas dentro del campo de la comunicación pública de la ciencia, pero también otras ciencias tienen atractivos hacia la gente, la química a través de los experimentos, la física también. Entonces, siempre hay muchas cosas lindas para contar si uno las sabe contar, básicamente. Ahora, ¿cómo contar esas cosas? O sea, muchas de las cosas que le voy a contar parecen obvias, pero no todo el mundo la aplica a la hora de comunicar la ciencia. ¿Cómo comunicar la ciencia? Hay muchas maneras dependiendo el área en que uno va a hablar. Uno puede contar lo que hace en el laboratorio, pero también puede hablar sobre un tema particular del que tenga conocimiento. Y una de las cosas que yo siempre digo que es más importante, porque también me pasó, a la hora de decidirse a contar al público algo, ya sea lo que yo hago en mi mesada, en mi laboratorio, o ya sea un tema que estudié en la facultad, es básicamente no tener miedo a las críticas, ¿está? Y sobre todo las críticas de los colegas, y más que nada la crítica de aquellos colegas que no comunican ciencia. La ciencia per se, sabemos todos que es muy detallista, que hay que contar todo, en un paper no puede faltar ningún detalle, ni desde la droga más pequeña en menor cantidad que uno utilizó, hasta todo básicamente. Cuando uno da una charla en un congreso, trata de explicar todos los detalles de lo que se hizo durante un experimento, durante un proyecto, pero en la comunicación de la ciencia eso no hace falta. Cuando uno está contando algo al público, puede dejar ciertas cosas de lado sin que el panorama general se diluya de alguna manera, pero siempre cuando uno escribe una nota en un diario, en una revista, cuando da una nota en televisión, por ejemplo, va a haber algún colega que va a criticar y va a decir, che, no fuiste lo suficientemente estricto, no contaste, no hablaste sobre esto, pero no sobre esto otro. Bueno, la cuestión es que no es un paper, no es una conferencia en un congreso internacional, simplemente mientras uno el panorama que cuente o que muestre se comprenda y sea comprensible hacia el público, no hay ningún problema en dejar cosas de lado también, porque cuanto más detalle uno utiliza, más largo se hace lo que uno está contando y más la gente se aleja de eso, no quiere escucharlo, básicamente. Acá ven, ahora voy a hablar un poco sobre por qué el título de la charla, y tiene que ver con una metáfora que existe, que es la Torre de Marfil. Que la Torre de Marfil es una especie de imagen metafórica sobre lo que es la comunicación de la ciencia, que viene desde hace siglos de esa manera, que es el científico, o los científicos, que son los generadores de conocimiento, los que almacenan ese conocimiento, que están en la punta de esa Torre de Marfil, y deciden de vez en cuando tirarle a la gente que está abajo, que es el pueblo, tirarles los conocimientos así a cuentagotas, lo que ellos consideran que pueden entender, que pueden comprender, algunas cosas, el conocimiento mayor se lo quedan ellos. Lo que está abajo es lo que se conoce como el pueblo, el vulgo. La palabra divulgar viene de ahí, de decirle al vulgo, de contarle a la gente vulgar. Por eso muchos comunicadores no les gusta usar la palabra divulgador científico, divulgación de la ciencia, y prefieren usar, por eso las usa tanto comunicación pública de la ciencia y no divulgación científica, básicamente porque no les gusta usar esa palabra porque la consideran despectiva. En mi caso yo no tengo problema porque yo más que fijarme en la etimología me fijo más en el significado de la palabra, que es difundir, contarle al público. Pero bueno, cada uno, el lenguaje últimamente está bajo la lupa todo el tiempo, así que bueno, cada uno usará lo que más le guste. Justamente esto de usar la palabra divulgar o no tiene que ver con algunas cuestiones que están asociadas a cómo se viene divulgando la ciencia desde la época de Galileo, que es considerado el primer divulgador científico, cuando muchas veces me ha pasado a mí escuchar colegas que cuando tienen que generar algún material para el público hablan de tenemos que traducir o tenemos que bajar el lenguaje, y en ese caso sí, es una manera despectiva a lo mejor de hablar. Primero, no estamos traduciendo, estamos hablando el mismo idioma, simplemente usamos palabras diferentes.
Y segundo, bajar el lenguaje implica, es como decir, es como cuando uno le habla a un niño para que entienda, bueno, tenemos que hablarle de una forma que me comprenda, porque si no, no va a entender, no tiene suficiente inteligencia para eso, o no sabe suficiente. Y de esa forma y eso es una forma despectiva de hablar, y eso tiene que ver con un modelo que subestimó siempre al público, que es el modelo de comunicación de la ciencia, que se conoce como el modelo de déficit. O sea, hay un déficit de conocimiento entre el científico, que está mucho más alto, y la gente común, por decirlo de alguna manera, que está más abajo. Y es un modelo que no convencía mucho a los comunicadores. La comunicación de la ciencia está bajo estudio todo el tiempo desde el punto de vista sociológico, más que nada. Tiene que ver con lo que se conoce también con alfabetización científica o comprensión pública de la ciencia. En este caso, el científico sigue siendo el que tiene el poder, el que tiene el conocimiento y el que se lo da al público, de esa manera. Por más que lo hagan de una forma amena, comprensible, sigue teniendo el poder de alguna forma, y eso, sobre todo a los comunicadores, no les gusta tanto. Tratan de que la cosa sea más de ida y vuelta. Entonces aparecieron otros modelos en las últimas décadas, por decirlo de alguna manera, de comunicación pública de la ciencia, como el método del diálogo. El método del diálogo implica que hay una interacción entre el científico y el público, y que el científico también escucha a la gente, pero de cualquier manera sigue teniendo cierto déficit, porque el científico sigue teniendo todavía el poder y el conocimiento. Un ejemplo de diálogo serían, por ejemplo, los cafés científicos, está donde hay gente que hace preguntas, que interacciona con el científico que habla, las puertas abiertas de las instituciones, como se hace en la noche de los museos, donde hay interacción entre la gente y los científicos, pero todavía sigue habiendo un desnivel de alguna forma. Es muy difícil llegar a un equilibrio, porque sabemos claramente, y lo hemos visto durante la pandemia, que no hay una gran alfabetización científica en la población. Ese es un problema de la educación, justamente, que creo que es algo que se tratará de paliar con este nuevo plan que salió hace poquito, que presentó Diego Golombek para las escuelas, que tiene que ver justamente con eso, de mejorar la enseñanza de las ciencias en el colegio. Hay un tercer modelo, pero este es más complejo. No lo podemos aplicar a lo mejor a lo que puede hacer cualquiera de nosotros cuando va a dar una charla o da una nota a un medio de comunicación, pero que es el más, digamos, parejo de todos. Esto es algo importante que me olvidé decirles. Hay que tener claro, o lo más claro posible, el público al que se dirige el mensaje. Yo puedo dar una charla sobre un determinado tema científico, pero no es lo mismo darle esa charla a chicos de primaria, a chicos de secundaria, a público adulto, a un grupo. A mí me ha pasado tener que dar una charla a un centro de jubilados donde eran todos profesionales de la salud, pero no estaban tan actualizados con algunas temáticas científicas. Entonces, si uno tiene la posibilidad de conocer el público previamente, puede saber cómo dirigirse a ese público. No es tan fácil, no es una cosa tan fácil. Generalmente se asume, por ejemplo, cuando uno escribe una nota de divulgación para un diario o para una revista, o se la piden, generalmente se asume que es para un público que tiene el secundario completo. Pero bueno, no es que sea la generalización de todo el público, pero algunas veces uno tiene que hacer eso, porque es muy difícil saber a quién le está hablando. Y ahora sí voy al tercer tipo de, de comunicación de la ciencia, donde están involucrados todos los actores, y les voy a contar un ejemplo bien local de acá de Córdoba, y que es lo que se llama el public engagement, que sería algo así como el compromiso público. ¿Está? En este caso, el científico no solo tiene los saberes, sino que interacciona con un grupo de personas y se interioriza sobre los saberes que tienen esas personas, porque la gente también tiene sus propios conocimientos, que pueden venir de cualquier área. Pueden ser conocimientos ancestrales, si es una zona donde hay pueblos originarios, pueden ser conocimientos de una zona en particular, que tienen que ver con la naturaleza. Bueno, la cuestión es que cuando a mí me ha pasado de dar charlas, inclusive hasta en colegios primarios, uno se sorprende de lo que saben los chicos o de lo que sabe la gente. Por eso a veces uno, sin querer, subestima al público y sabe más de lo que uno se cree. No hay que poner como ejemplo la pandemia, donde hemos visto cosas, la verdad, que son innombrables, de gente muy ignorante, pero la mayor parte de la gente sabe más de lo que uno se cree. Este modelo del public engagement, o el compromiso público,
El ejemplo que les quiero contar no se aplica en todos los casos de comunicación de la ciencia. Por más que el modelo de déficit sea el más criticado, es el más común, básicamente, sobre todo cuando un científico escribe una nota o tiene que dar una conferencia ante el público. El ejemplo que les voy a poner es el de no sé si lo han escuchado, la autovía de Punilla. Muchos de ustedes conocen Punilla justamente porque muchas AIP se han hecho ahí. Bueno, es la zona de La Falda, Cosquín, Huerta Grande, Villa Jardín, etcétera, hasta la cumbre. La cuestión es que los que han ido ahí saben que hay un solo camino, que es la Ruta 38, que pasa entre medio de todas las ciudades, y es una zona muy turística. Entonces el gobierno de Córdoba pensó en hacer una autovía, está de dos manos para cada lado, y presentó un proyecto, ya casi había contratado a la empresa todo, que va en la zona este de la Ruta 38, no sé si ven el mouse por ahí, esto que está en naranja, que va por el este, era el proyecto de autovía, acá hasta Cosquín nada más, la idea es que siga hasta la cumbre, que va por la falda de las sierras que están acá. Lo que se ve acá en el este, en verde, en verdecito, es bosque nativo, que acá en Córdoba es un tema este, muy Sí. difícil de tocar, porque el bosque nativo de Córdoba queda nada más que el 3% del que había originalmente, entonces lo poco que hay se lo trata de proteger. Ha desaparecido obviamente por cuestiones para poner cultivos sobre todo de soja. Hay muchos incendios en Córdoba intencionales por cuestiones de que quieren poner emprendimientos inmobiliarios en la zona. Bueno, la cuestión es que se trata de proteger el bosque nativo lo más posible, y justamente en esa zona hay bosque nativo. Y aparte también hay yacimiento de uranio. Entonces andar haciendo explosiones y distintas obras ahí hubiera contaminado, por ejemplo, las aguas de la zona con uranio. Entonces, ¿qué pasó? Ya la obra estaba casi por empezar. La gente que vivía en los pueblos no quería saber nada, si bien les convenía turísticamente, pero por esos motivos que les conté. Y los ambientalistas, que hay muchos en esa zona, saltaron enseguida y dijeron no, no queremos ese proyecto. Pero el gobierno mucho no los escuchó. ¿Y qué hicieron este grupo de gente, ambientalistas, habitantes? Fueron los científicos. ¿Y dónde fueron? Fueron al INVIP, que es el instituto donde yo trabajo, donde hay mucha gente que trabaja en temas de ecología, de biodiversidad, distintos temas que tienen que ver con el ambiente. Hace poquito la tuvieron a Sandra Díaz, que trabaja en el mismo instituto, y ya les habrá contado el panorama desolador que tenemos básicamente en el futuro. Y bueno, la cuestión es que se acercaron a los científicos a pedir ayuda. Muchos científicos del INVIVA han trabajado en esa zona, han hecho estudios sobre manejo de fuego, sobre la flora y la fauna local. Entonces, entre todos generaron un documento, se hicieron audiencias públicas también, donde participaron todos, y generaron un documento con un documento ambiental, básicamente, con datos científicos, con los conocimientos de la gente del lugar, porque hay zonas también que tienen que ver con pueblos originarios que también se iban a tocar. Entonces se logró frenar finalmente este proyecto. Ahora sí, el gobierno quería hacerlo sí o sí, por una cuestión económica, turística. Entonces dijeron, bueno, preséntenos otra opción. Bueno, la opción es la que se ve en azul, que sería una autovía que iría por el oeste de la actual Ruta 38, y bueno, que no afectaría tanto porque ya casi no queda bosque nativo ahí, no hay yacimientos de ningún mineral que pueda contaminar, pero bueno, ante este proyecto el gobierno armó uno en base a ese, con digamos estudios ambientales, pero los estudios ambientales no solucionaban algunos problemas porque en este caso había que hacer desvíos de cursos fluviales también, que también podían afectar la flora y la fauna. Así que hubo otras audiencias públicas, bueno, todo eso. La cuestión es que hasta el día de hoy todavía no se ha hecho la autovía, es muy probable que se haga por el oeste con algunos pequeños cambios, pero eso mostró que el poder, digamos, de la ciencia, en este caso, de la mano de la comunidad, pudo ser más fuerte inclusive que el dinero digamos, y el poder del gobierno. Esta es una forma de comunicar la ciencia, básicamente. En este caso, la ciencia se la tiraron por la cabeza al gobierno entre la gente y entre los científicos también. Un punto importante también, aparte de estos modelos de comunicación de la ciencia, que cada uno puede elegir el que más le convenga, dependiendo, del public engagement tiene más que ver obviamente con cuestiones que están asociadas
a lo que se conoce como ciencia, tecnología y sociedad, es decir, cuando la ciencia, los avances de la ciencia pueden de alguna manera ser beneficiosos, pero también, pues, si están mal, digamos, mal manejados, pueden traer más problemas que otra cosa. Tuvimos el famoso tema de las pasteras hace unos cuantos años, de las pasteras uruguayas. Bueno, este modelo de interacción entre ciencia y público se da más en esos casos. O en casos de lo que se conoce como ciencia martillo, que es aquella ciencia donde uno sabe que un martillo se puede usar para construir una casa, pero también se puede usar para destruirla. Bueno, hay ciertos temas científicos que pueden traer muchísimos beneficios cuando están bien utilizados, pero en manos de personas que no tienen tantos escrúpulos pueden traer algún problema. Y entre esos temas de ciencia martillo que están siempre sobre discusión, podemos hablar obviamente lo del tema ambiental que les acabo de contar, bueno, el tema del cambio climático, la energía nuclear, las células madre, la edición de genes, bueno, muchos temas que están en discusión, sobre todo que tengan que ver con la bioética también. Un tema importante que parece muy lógico, pero no todos los científicos lo utilizan cuando hace falta, es no emplear términos muy técnicos. Nosotros utilizamos una jerga particular para entendernos entre colegas, pero que no todos esos términos llegan al lenguaje general, al lenguaje común, y estamos muy acostumbrados a utilizarlos y a veces no nos damos cuenta, y los utilizamos. A veces no hace falta usarlos, y otras veces sí, no nos queda otra. En ese caso, cuando uno está comunicando ciencia al público, tiene la necesidad o la obligación, diría yo, de explicarlo de alguna forma. Y acá les pongo un ejemplo que tiene que ver con esto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puedo hacer para no usar tantos términos técnicos? Bueno, uno es estar al tanto de los conocimientos populares. Populares lo puse entre comillas porque no es exactamente eso que sean populares, sino el lenguaje actual. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que dice la gente? Para eso hay que salir un poco del laboratorio y charlar con, no sé, con los parientes, con los amigos, con el comerciante, con los vecinos, leer los diarios, ver programas de televisión, ver series, ver películas. Y eso nos va a dar una pauta de qué es lo que se habla, qué es lo que se conoce en general, y poder usar eso para manejar el lenguaje de manera de no traducir, como les dije, sino usar otras palabras distintas a las que solemos usar entre colegas, y a su vez también nos puede servir para generar historias o generar, ahora se los voy a contar al final de esta diapositiva, que nos pueden dar una pauta de cómo llegar al público. Y acá puse ADN versus mitocondrias porque es un buen ejemplo. La palabra ADN está muy incorporada en el lenguaje común. Si uno escucha, uno ahora enciende la televisión seguramente y va a haber algún programa de televisión donde encontraron un nuevo hijo o hija de Maradona y básicamente van a decir, bueno, el ADN dio positivo, el ADN dio negativo. Y saben que si el ADN dio positivo es hijo o hija y si no, no lo es. Entonces, suficiente, o sea, usan la palabra ADN. No tiene por qué, ahí vendría la crítica de un colega a lo mejor, la gente no sabe que es doble cadena, que tiene 4 nucleótidos, que está dentro del núcleo, compactado, etc. No hace falta, la idea del concepto principal la tienen. Saben que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con la semejanza entre personas. Y esto del ADN se incorporó, aunque parezca increíble, a través de la televisión y de series como esta, que no sé si todos la conocen, la investigación de la escena del crimen, que tiene ya muchos años y varias otras similares, donde ahí empezó a acuñarse muchos de esos temas y sobre todo el ADN que se utiliza para la medicina forense en todos casos, y obviamente también para la paternidad y otros casos. Estas series empezaron a tener asesores científicos como para que lo que se diga en ellas tenga que ver bastante con la realidad, a diferencia de décadas atrás donde se decía cualquier cosa. Todavía se sigue diciendo cualquier cosa en algunas, pero estas son bastante serias. Y gracias a este tipo de series, de películas también, de libros, la palabra ADN ya está incorporada en el lenguaje. Quizá no con todo lo que sabemos nosotros que estudiamos biología, pero sí el significado, qué quiere decir eso, o a qué está asociado. Sin embargo, por ejemplo, la palabra mitocondria, y si quieren, yo les digo, vayan, salgan a la calle, aunque parezcan locos, a preguntarle a la gente si sabe qué es una mitocondria, y les puedo asegurar que no tienen idea la mayor parte de la gente, porque todavía no está incorporado a eso. Ahora, por ejemplo, con la pandemia aparecieron términos que antes no era imposible de pensar que iban a aparecer, como por ejemplo el ARN mensajero, gracias a las vacunas,
que tampoco saben exactamente qué es, pero tienen una cierta idea con qué está asociado. ¿Está? Y en el caso de las mitocondrias, por ejemplo, si yo tengo que usar en una nota la palabra mitocondria, porque no me queda otra, no hay un sinónimo o algo que se le parezca, puede decir es la fuente de energía de la célula. De vuelta, un colega puede decir, bueno, pará, no es solamente eso, hay la mitocondria, bla, bla, bla. Bueno, pero estamos hablándole al público. Y con decirles eso, si estamos hablando sobre mitocondrias, es más que suficiente en muchos casos. ¿Está? No queremos que nos revisen un paper o nos aplaudan en una conferencia de un congreso, sino simplemente que se entienda el concepto. Entonces, a ese punto está de poder, si no nos queda otra que usar una palabra, por lo menos buscar alguna forma, sobre todo metafórica, de contarlo, ¿no? Otro punto importante, y esto sí que nos tiene medio preocupados a muchos científicos cuando hemos tenido que dar notas a periodistas científicos, que la divulgación científica y el periodismo científico no son lo mismo, y eso está bastante claro. ¿Desde qué punto de vista son iguales? O en que comunican ciencia, ¿está? Pero son distintos en varios aspectos. En la divulgación científica, si yo quiero hacer una nota de cualquier cosa, quiero escribir, por ejemplo, escribo sobre un tema, lo más importante que yo quiero contestar es qué, de qué quiero hablar. ¿Está? Después el contenido puede incluir muchas cosas, pero básicamente la pregunta que quiero contestar es ¿qué? ¿De qué voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? En cambio el periodismo científico no, porque no deja de ser periodismo. Y el periodismo tiene que contestar más preguntas. ¿Está? Y en primer lugar, yo en divulgación científica yo puedo hablar de cualquier cosa, de lo que quiera hablar. En periodismo científico por lo general tiene que ser algo que es noticia. ¿Está? Si no es noticia, no sirve para el periodismo científico. ¿Y qué preguntas tienen que responderse en una nota, por ejemplo, que hace un periodista científico? Y esto es para el periodismo en general también, que son las 5 W y una H, pero bueno, en general se le dice las 5 W porque se utiliza en el inglés, básicamente, viene del inglés. ¿Qué tiene que tener una nota, aparte de ser noticia y de ciencia? Tiene que contestar la pregunta básicamente ¿qué? También, igual que en divulgación, ¿qué es de qué voy a hablar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que está en boga ahora? ¿Qué es la última noticia en ciencia? Después, también tiene que contestar quién. Y el quién generalmente, ustedes habrán visto que por más que muchos divulgadores lo critiquen, generalmente casi todas las notas empiezan científicos de la universidad tanto o investigadores del instituto tanto. Bueno, ese es el quién. Generalmente son los investigadores. ¿Está? El dónde se puede ver desde dos puntos de vista. El dónde puede ser el lugar de trabajo de los científicos, la institución donde trabajan, o también, ahora que se usa mucho, es en dónde se publicó. ¿Está? Ahora todo el mundo habla de Lancet, que si no sale en Lancet no sirve. Hasta hace un año y medio muy poca gente sabía que era Lancet. Inclusive hablan más de Lancet que de Cell, Nature y Science, que son las más conocidas dentro de nuestro grupo. Entonces el dónde puede ser también, y que le puede dar importancia a la noticia, de dónde se publicó. O sea, si se publicó en Lancet, entonces es importante. ¿Está? Después el cuándo, y el cuándo generalmente cuando es noticia es ahora, o sea, ayer, la semana pasada, no más que eso. ¿Está? Después también el por qué, el why. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué o para qué investigaron eso? ¿Para qué siguieron esta línea de investigación? ¿Está? Y lo último es el how, el cómo. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera? ¿Está? ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? Entonces, las notas periodísticas tienen que tener respondidas todas estas preguntas, aparte de ser noticia, ¿no es cierto? Y ser impactante. Una cosa importante que a ustedes les debe haber pasado muchísimas veces, o más de una vez, a los que le han hecho una nota por parte de un medio de comunicación, sobre todo de periodistas científicos, es que el periodista les hace la entrevista, los graba, le hablan por teléfono, les manda las preguntas por mail, como fuera, ustedes contestan. Una cosa importante, tienen que tener muy en claro lo que están diciendo, tienen que estar seguros de que lo entendió el periodista, y a su vez, si hay algo que no quieren contar, que no quieren, tienen que avisarle que es off the record, porque si no todo lo que digan puede ser usado en su contra. ¿Y por qué es importante esto? Porque por código periodístico en general, el periodista jamás les va a mandar la nota una vez escrita. Excepto que sea un amigo, que sea un conocido, que la nota no sea tan urgente, cosa que casi nunca pasa. Pasa muchas veces que nos hacen la entrevista, el periodista se va y uno le dice, che, cuando tengas la nota mándamela así veo si está todo bien. Y el periodista la mayor parte de las veces va a decir, no,
No, por código, o sea, y pasa en todas las áreas, no solo en ciencia, pasa en deporte, pasa en economía, en cualquier cosa. No, no te la voy a mandar, porque yo la escribo y si no te gusta y salió mal, lo siento mucho. Y el otro punto negativo también de esto es que hay editores, y los editores, que no hay editores de ciencia básicamente en los medios, son los que ponen el título. Y el título tiene que ser lo que atrape. Y muchas veces exageran con esos títulos o sacan de contexto frases que hay en la nota. Entonces, y eso el periodista no tiene forma de controlarlo. Y ha pasado con muchas cosas. Hay un ejemplo clásico que tenemos acá en Córdoba, un investigador que todos ustedes seguramente conocen, que es Santiago Quiroga, había publicado un Nature Cell Biology, y en la nota que le hicieron para La Voz del Interior, que es el diario de más circulación acá en Córdoba, él llegó a decir, bueno, era un trabajo de neurociencias en neuronas en cultivo, no estamos hablando, ¿no es cierto? Y le dije, bueno, sí, a lo mejor, le hicieron una pregunta y dije, bueno, a lo mejor de aquí a muchos años, si se avanza más en la investigación, podría llegar a significar que se encuentre una cura para el Alzheimer y el Parkinson. Título de la nota, científicos cordobeses descubren la cura del Alzheimer y el Parkinson. Bueno, obviamente se imaginarán el caos que se armó con todo eso, porque no dijo eso Santiago, pero bueno, el editor lo sacó de contexto, el título era muy atractivo. El problema no es que está bien, está mal el título, lo que fuera. La nota salió, no se cambió, y el problema es que a Santiago, al laboratorio de Santiago llamaban docenas de veces por día, gente creó una expectativa muy grande y gente muy preocupada con parientes con Alzheimer, pidiendo desesperados que querían la cura del Alzheimer, que por favor cómo era que lo obtenían, y los becarios de Santiago y él explicándoles que no era así, la gente se enojaba con ellos, los insultaba, bueno. Fue un muy mal momento que pasaron en ese laboratorio durante mucho tiempo, pero por culpa justamente de un editor que exageró en el título. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay muchos investigadores que han decidido no dar más notas por ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta eso, si dan una entrevista, piden la nota, lo más probable es que les digan que no, y mucha suerte con eso. Y por último, en esta parte es de cómo comunicar la ciencia, bueno, se puede hacer uso de metáforas, por ejemplo, como les conté el caso de la mitocondria, que es la fuente de la pila o la fuente de batería de la fuente de energía de la célula. Yo puse acá una de Carl Sagan, que compara nuestro planeta como el pálido, punto azul pálido, que es un título de uno de sus libros, que fue justamente una fotografía, ahí no sé si se ve al lado de la T, ahí a la derecha hay un puntito chiquito, ese es nuestro planeta visto, no sé si me acuerdo si de Saturno o Urano, cuando el Voyager llegó a esa altura, una de las naves que se envió con un mensaje para otras civilizaciones, Carl Sagan pidió que la dieran vuelta y sacaran una foto, y ahí apareció nuestro planeta. Y bueno, no voy a leer la frase, pero básicamente habla sobre lo débil, o sea, no somos nada en el espacio y que tenemos que cuidar ese punto azul pálido, esa metáfora que usó él como algo muy, muy débil, muy lábil, y que para nosotros tenemos que darle más, digamos, más bolilla para cuidar sobre todo nuestro planeta, ¿no es cierto? Y después también utilizar, se puede usar sucesos de la vida cotidiana. Yo acá les puse un ejemplo, una infografía muy linda que habla sobre la reacción de Maillard, que es una reacción que se da en ciertos alimentos cuando uno los calienta, por ejemplo cuando hace una tostada o cuando cocina carne, hace un asado, y que está muy bien explicado acá. La cocina es uno de los ejemplos más lindos para contar cosas desde el punto de vista de la química y de la biología, y básicamente explica que en los alimentos hay ciertos aminoácidos y azúcares que ante altas temperaturas producen compuestos que no solo le oscurecen a esas comidas, sino que le generan los aromas y los sabores típicos de los alimentos que están siendo asados o tostados. Entonces también se pueden elegir este tipo de cosas para atraer y contar, en este caso meter la química de contrabando entre medio de un ejemplo de la vida cotidiana, que la gente no tiene idea. Y otra cosa también, usar historias, contar historias, eso a la gente le gusta mucho, y también hablar sobre personajes famosos. Yo acá les puse 3 ejemplos distintos. Uno, Galileo, que nos puede adentrar mucho en la historia de la astronomía. Como les dije, fue el primer divulgador científico. Él escribió un libro que se llamó Diálogos, donde hay 3 personajes de distinto nivel social y cultural que discuten temas del universo, y lo escribió en italiano, que era el idioma popular de esa época, en lugar de escribirlo en latín, que era en lo que se solía escribir
cuando él vivía en esa época, este, y contar historias a través de eso, y hablar sobre astronomía en este caso. Después les puse acá el monstruo de Frankenstein, que ahora les voy a contar, tiene que ver con algo que yo hice. Los superhéroes también, hay muchos libros sobre superhéroes, donde se explica desde el punto de vista de la física y la biología, por ejemplo, cómo son sus poderes, si son posibles, cómo podría ser si fueran en la vida real y todo eso. Bueno, yo tenía, como esto no quiero que se haga tan largo, tenía agregado una cosa que la saqué, que tiene que ver con una de las áreas que yo creo, por lo menos para mí, contribuye más a la comunicación pública de la ciencia, que es el arte. El arte es un aliado ideal para la comunicación pública de la ciencia en todas sus formas, o sea, desde la literatura, pasando por el cine, el teatro, hay mucho teatro científico, la pintura, la escultura, la poesía, la música también. Hay muchos ejemplos de que se pueden utilizar el arte como excusa para contar la ciencia. Yo le voy a contar uno que tiene que ver conmigo, y esto que le voy a contar es un poco lo que estoy haciendo. No es por hacerme propaganda ni nada menos, pero es un poco para que sepan qué es lo que se puede hacer en comunicación de la ciencia, porque son cosas muy variadas. ¿Está? Y básicamente lo que puse acá es de la ciencia al arte y viceversa, porque la ciencia también ha inspirado muchas veces al arte, ¿está? Pero el arte también inspira muchas veces a la ciencia, y en este caso a contar la ciencia, que es lo que es un ejemplo que me pasó a mí. Y todo tiene que ver, y así les cuento una historia un poco, y tiene que ver con historias que cuento cuando doy clases para chicos, por ejemplo, o para el público en general. Empieza con este señor, que muchos de ustedes deben conocer, Luigi Galvani, un científico de finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, que en la época que él vivía ya se empezaba a poder controlar la electricidad en los laboratorios para poder hacer experimentos con la misma, y él descubrió, algunos dicen que por accidente, que si provocaba una descarga eléctrica en el nervio, particularmente de la pata de un animal, en este caso el anca de una rana, le aplicaba electricidad, se contraía el músculo de ese animal, que obviamente estaba muerto, ¿no es cierto? Entonces, él dedujo a partir de estos varios experimentos que hizo que por los nervios se podía circular electricidad, y que en un ser vivo esa electricidad se podía producir per se. O sea, el ser vivo podía generar esa electricidad, transmitirla a través de los nervios, y de esa manera contraer los músculos para que nos podamos mover, podamos caminar, etc. A su vez dedujo que esa electricidad se podía generar a través de poros que había en esos nervios, que intercambiaban cargas entre el exterior y el interior, y con todo eso, básicamente lo que él dedujo fue la existencia de los canales que ahora conocemos, canales y bombas de iones que hay en el axón, que son los que forman justamente esos nervios, y que hay ese impulso eléctrico, como todos saben, se produce por intercambio de cargas entre el exterior y el interior de la célula, en este caso del axón de la célula. O sea que él predijo, inclusive antes de saberlo, como casi 150 años antes, la existencia de estos canales iónicos. A eso él lo llamó electricidad animal, o sea, la electricidad generada por los seres vivos. Luego se lo llamó galvanismo, hoy es lo que conocemos como electrofisiología. Y bueno, la cuestión es que Galvani hacía sus experimentos, los hacía en animales pequeños, un poco más grandes, pero en su laboratorio. Pero hubo otros científicos que, cuando él publicó estos resultados, quisieron hacer lo mismo y ver si era cierto. Y entre ellos estaba Giovanni Aldini, que era su sobrino, también científico, que decidió hacer los mismos experimentos, pero en cadáveres humanos. O sea, pedía permiso cuando había algún criminal que había sido ejecutado, tomaba el cadáver, y en lugar de hacerlo en un laboratorio, lo hacía en público. Hacía una gran carpa o al aire libre, con público, y le daba electricidad a esos cuerpos, que movían las piernas, movían los brazos, abrían los ojos, la boca, la gente se desmayaba, hasta alguien se murió de la impresión también. A Aldini le dieron una medalla, inclusive por estos experimentos, entre comillas, que él hacía. Bueno, y obviamente al hacer estos experimentos públicos empezó a ver por toda la comidilla, sobre todo en Gran Bretaña, que era donde más se hacía esto, y llegó a oídos de todo el mundo. Y entre todos, y la idea de que con electricidad se podía generar vida, ¿está? Que era lo que muchos pensaban, estaban buscando la forma en volver a la vida con electricidad. Esta noticia, digamos, así tan impresionante, llegó a los oídos de mucha gente, entre ellos una joven adolescente, que también muchos deben conocer,
Mary Wollstonecraft Shelley, más conocida como Mary Shelley, y la inspiró para crear una novela donde uno de sus protagonistas dicen que estaba inspirado en Giovanni Aldini, o sea, en este hombre que hacía el sobrino de Galvani, el científico que se creía poderoso y podía generar vida a partir de un cuerpo formado por partes de otros cuerpos. Obviamente saben de que estoy hablando de Frankenstein o el Prometeo moderno. Entonces aquí la ciencia de la época de hace 200 años inspiró a esta escritora que recién empezaba, fue su primera obra, a escribir esta novela, que aunque no les guste el género, yo les recomiendo que la leen porque es una obra que está muy bien escrita, es considerada una obra de arte de la literatura, y no solo trata el tema de, bueno, un científico loco que arma un cuerpo de pedazos de otros y le da electricidad y genera un monstruo, sino que, bueno, obviamente esta obra tuvo mucho suceso a partir de el cine en el siglo XX y muchas películas que al día de hoy siguen tratando el tema, o sea, no pierde vigencia. Pero lo más importante es el punto de inflexión de la obra, que es justamente que cuando Frankenstein observa a su obra, cuando empieza a vivir, en lugar de alegrarse que logró su objetivo, se asusta y se escapa y deja a su obra abandonada, está a su experimento abandonado, y ahí es donde empiezan, el que no leyó la obra no les voy a contar, pero empiezan todos los desastres de la historia. Y justamente ese tema que lo trató Mary Shelley muy profundamente desde el punto de vista de la ética, de la bioética, básicamente, sobre la responsabilidad del científico sobre sus experimentos, sobre el resultado de sus experimentos, que tiene que ver un poco con esto que les conté de la ciencia martillo, de cómo puede ser usada para bien o para mal la ciencia. Y tal es así que es importante esta parte de la obra de Mary Shelley, que Science, en enero de 2018, cuando se cumplieron exactamente 200 años de la publicación de la primera edición de esta novela, sacó un número especial que se llamó Un monstruo moderno, donde varios científicos escriben sobre este tema, sobre el tema de si estamos, sobre todo si estamos frente a posibles Frankensteins o Víctor Frankenstein en la época actual, que pueden utilizar mucha de la tecnología moderna, por ejemplo, la edición de genes, pero en lugar de para beneficio de la humanidad, para causar daño, o también si los que hacen los experimentos y el resultado no es el esperado, si lo abandonan o si se hacen responsables de eso. ¿Está? Entonces, es un tema muy importante. No es solamente una obrita nada más para asustarse, sino que tiene muchas cosas muy profundas esta obra, y que son vigentes al día de hoy. Está 203 años después. Bueno, justamente esta obra, cuando yo estaba escribiendo mi trabajo final para el posgrado de la especialización en comunicación pública de la ciencia, leí esto, yo no tenía muy en claro que Mary Shelley se había inspirado en los experimentos de la época de Galvani, y dije, pero qué bueno, yo en esa época estaba trabajando justamente en neurociencias, y dije, bueno, qué bueno que me vendría bárbaro, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, los monstruos, las películas de monstruos y todo eso, qué bueno estaría atraer al público, como les dije, a través de historias, personajes, bueno, a través de estos personajes que todo el mundo conoce, y de paso les meto el tema de cómo se genera el impulso nervioso. También puedo tratar temas sobre lo que es el sistema inmunitario, porque justamente Frankenstein usó partes de cuerpos distintos, entonces cómo se entiende eso en base a lo que hoy sabemos sobre los trasplantes y el sistema inmunitario. Bueno, entonces qué bueno que está esto, pero bueno, con un solo monstruo no me alcanza. Dije. Bueno, entonces dije, bueno, voy a elegir otros monstruos y en base a sus características voy a buscar temas que tengan que ver con biología, que es lo mío. Y dije, bueno, a ver, el conde Drácula, ¿de qué puedo hablar? La sangre que tiene que ver con enfermedades hereditarias, hay muchas anemias hereditarias, y ahí puedo hablar de herencia, cómo se pasan las características de padres a hijos. Bueno, y así fueron surgiendo 5 monstruos y se generó un libro que lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Ciencia Monstruosa, que salió en 2016, y que vaya por la tercera edición, y que bueno, tuvo bastante éxito, pude dar muchas charlas para todo público, para colegios, me invitaron a cafés científicos, estuve en Café Científico de Posada, en Río Cuarto, en varios lados, Feria del Libro, de Buenos Aires, de Córdoba, de varios lados, y bueno, la cuestión es que empezó la pandemia. Empezaron los problemas al principio de la pandemia con los envíos de los libros, que la gente preguntaba, que quería el libro, no sé qué, no sé cuánto.
yo le insistí a la editorial, ¿por qué no sacan una edición digital? Sí, ya la vamos a sacar, la vamos a sacar. Salió finalmente en septiembre del año pasado el ebook. Pero antes de eso yo dije, bueno, yo quiero participar, hacer algo durante la pandemia, y ya tenía un blog que lo había creado en 2013 con notas que había hecho durante la especialización, las materias de especialización, notas de divulgación. Dije, bueno, voy a abrir una parte del blog especialmente para ciencia monstruosa. Y así salió un sector, digamos, de ese blog que tengo, que tiene que ver con ciencia monstruosa, donde escribo notas que tienen que ver con temáticas científicas, obviamente, con los monstruos, algunas cosas asociadas a las que están en el libro, pero con el agregado de imágenes, videos, cosa que en el libro no puedo hacer. Y empecé a escribir notas con monstruos nuevos y temas nuevos, que van a salir en un segundo libro que estoy escribiendo el año que viene, espero que pueda salir el año que viene, y también temas asociados a la pandemia, o sea, asocié mucho los monstruos con temas que tienen que ver con qué es un virus, o cómo se hacen las vacunas, etc. Entonces con eso empecé a generar material nuevo para todo el público, que a su vez lo difundo a través de redes sociales, de Facebook, Instagram y Twitter, y también genero material más pequeño de otras temáticas asociadas siempre con los monstruos y la ciencia, específicamente para las redes sociales. Así que bueno, con eso básicamente me estuve entreteniendo toda la pandemia, trato de todas las semanas publicar algo nuevo, pero mi trabajo es otro. Mi trabajo desde hace 2 años y medio, perdón, tiene que ver con la comunicación institucional en CONICET, particularmente en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que es el mismo instituto donde, como les dije, trabaja la última conferencista, doctora Sandra Díaz. Y bueno, ¿qué es lo que hace un comunicador institucional en el CONICET? Bueno, básicamente, obviamente, es comunicar todo lo que hace un instituto, básicamente. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, uno, por un lado, siempre tener al día la página web, cosa que está a cargo mío, básicamente, la estoy actualizando constantemente. En mi caso en particular, tuve que crear, como ven acá, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, tiene todas esas redes sociales que no existían hasta que yo llegué, así que las tuve que crear, y toda la difusión se hace ahí. Se hace difusión obviamente de eventos, de congresos, de distintas cosas, y también uno no se queda solamente con eso, sino que tiene que generar material. Generar material de difusión, de comunicación pública de la ciencia, no es solo dirigido a colegas que trabajan en ambiente. Y entonces, por ejemplo, cuando sale algún paper interesante, generalmente se acerca a los investigadores y me dicen, che, ¿se puede escribir algo sobre esto? Y así han surgido notas, como por ejemplo esta de Ceniza sin Paraíso, la llamé, que tiene que ver justamente con las frecuencias de incendios, que acá en Córdoba son constantemente demasiado comunes, sobre todo los intencionales, que son la mayoría. Entonces, bueno, en base a una publicación que se hizo de un estudio sobre el origen de los incendios, creé esta nota que fue tomada a su vez por el diario Los Andes de Mendoza. Después esta que se llamó Una cordobesa en vías de extinción, que no tiene nada que ver con esa mosca que ven ahí, sino con la planta que está detrás de la mosca. La mosca es la polinizadora natural de esa planta que para Córdoba es muy querida, y que está verdaderamente en vías de extinción, que es la peperina. Bueno, entonces hicieron un trabajo sobre la polinización de la peperina, y sobre todo para saber si se puede cultivar de manera artificial en viveros, porque es muy difícil de cultivar en viveros. Entonces, porque la que se utiliza, la que se consume, la que se genera para hacer infusiones o para poner en el mate, acá en Córdoba se saca directamente de la salvaje que hay en la montaña y se arranca de cuajo, lo cual hace que no pueda regenerarse y por eso se está extinguiendo. Y obviamente también la difusión de notas que aparecen en medios de comunicación, y como conté al principio con los que estaba, nuestra estrella del instituto de Sandra Díaz, que cada 2 por 3 le están haciendo una nota, sobre todo con todo esto del cambio climático que está apareciendo, y 2 veces al año por lo menos le dan algún premio, así que todo eso también se difunde. Y después estoy en otra cuestión que tiene que ver con lo interdisciplinario, que es la comunicación de la ciencia también. No es que los comunicadores somos comunicadores y nada más, sino que actuamos de distintas maneras. Y bueno, como Guille les contó al principio, uno de los proyectos en los que estoy es el grupo Informar COVID-19, que es un grupo de expertos, digamos, en ciencia, salud y comunicación de acá de Córdoba. Somos casi 30, que formamos este grupo ante lo que se conoció como la infodemia, digamos, la cantidad de fake news y de mala información que hubo al principio de la pandemia. Nosotros empezamos más o menos por abril del año pasado. Está financiado por el Ministerio de Ciencia de la Nación también.
Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos temáticas cuando bueno, tuvimos también lucha contra el dióxido de cloro, contra la hidroxicloroquina, contra la ivermectina, con distintos, cuando salen algunos nuevos productos como fue el ibuprofeno inhalado o, el plasma de convaleciente. Bueno, tratamos de tomar toda la información que sale publicada, digamos, en papers, y de lugares oficiales como la OMS, la OPS, los ministerios de salud, y con esa información leemos paper, a veces hemos llegado a tener 20 papers por semana de determinados temas, y armamos infografías que salen en forma de paneles en Facebook, Instagram y Twitter. Ahora estamos armando una página web porque ya tenemos más de 80 publicaciones hasta ahora sobre temáticas asociadas a la pandemia. Y a veces nos pasa que hay temas muy candentes y que la gente tiene muchas dudas porque interactuamos mucho con la gente por las redes sociales, y entonces tenemos que generar material a mucha velocidad. Para eso nos juntamos una vez por semana, y si no, tenemos un grupo de WhatsApp y cada uno tiene su función. Generamos notas o las editamos. Tenemos también gente que se encarga del diseño y todo eso. Y nos ha pasado, por ejemplo, en las últimas semanas con la variante Delta y con la combinación de vacunas, que había muchas dudas, entonces tuvimos que ir digamos, a las fuentes para empezar a generar material sobre eso y publicarlo lo antes posible. También tenemos un canal de YouTube donde solemos hacer vivos de Instagram con profesionales muy importantes de distintas áreas. Este que ven acá, el segundo, es José Luis Jiménez, que es uno de los primeros que dijo que el virus se contagiaba por aerosoles, así que tuvimos una charla con él. A mí me tocó, por ejemplo, entrevistarla a Nora Bar para hablar sobre justamente la fake news, la infodemia y todo eso. Así que bueno, y también generamos videos sobre todo para chicos, animaciones que tienen que ver con temas de la pandemia también. Y justamente el 20 de agosto, hace muy poquito, nos hicieron una nota que la pueden encontrar, creo que todavía la pueden encontrar en el sitio web de CONICET Central, donde cuentan un poco, ahí estamos todos los integrantes, donde cuentan un poco qué es lo que hacemos desde hace ya casi un año y medio, básicamente. Y lo último que les cuento, así ya no me estiro más, porque ya pasó bastante. Como dijo Guillermo, y esto la verdad a mí me gusta mucho, sobre todo con el primer punto de lo que les dije de contestar para qué contar ciencia, que es para generar despertar vocaciones científicas. Desde este año soy editor de Ciencia Hoy de los chicos, que todos conocen seguramente Ciencia Hoy, que es una de las revistas de divulgación desde hace décadas más importante aquí en Argentina, que desde hace 6, 7 años más o menos tiene esta versión para chicos de 9 a 13 años. Es una revista por suscripción, son 3 números al año, se imprime, o sea, se imprime en papel, papel ilustración, y se envía a los suscriptores. Y también tiene una página web, como ven aquí, se llama chicosdecienciahoy.org.ar. Y en la página web, aparte de números que ya salieron hace un tiempo, que están liberados, van a encontrar experimentos, juegos para los chicos sobre todo. Y básicamente en los últimos tiempos hemos generado videos también, ya que tenemos también en el grupo diseñador y todo eso. Lo importante es que, como dice ahí, es una revista de divulgación científica para chicos hecha por científicos. Todos los que escribimos notas ahí somos todos científicos, básicamente. Y el comité editor, en mi caso, en el próximo número, yo voy a publicar una nota también, pero me ha tocado editar notas de otras personas según el área, porque se abarca todo: biología, física, química, astronomía, muchos temas. Pero todos los que escriben las notas son científicos. También nos juntamos una vez por semana para decidir qué va en cada número, qué notas hay, con quién hay que contactarse y todo ese tipo de cosas. Con un equipo de diseñadores también, que son los que hacen todas estas hermosas imágenes de las tapas y del interior. Como les dije, hay videos también que generamos nosotros, también hay podcasts. Se puede acceder a podcasts que son básicamente la versión hablada de muchas de las notas que han aparecido en la revista. Y también, hablando de publicidad, el domingo pasado justamente a dos de nuestras editoras las entrevistaron en la Liga de la Ciencia, que nos vino muy bien porque ha aumentado el número de suscriptores y también el acceso a redes sociales, porque también estamos en Instagram. Así que, bueno, esa es otra de las cosas que hago dentro de toda la parafernalia, dentro de mi trabajo de comunicador institucional. También tengo estas otras tareas que me tienen bastante ocupado, sobre todo en esta época
de pandemia. Y bueno, me voy a despedir con dos frases de uno de los divulgadores, yo diría, más importantes que ha tenido la Argentina. Hablo en pasado porque falleció hace muy poco, que si bien mucha gente a lo mejor no lo quería mucho porque tenía un carácter bastante difícil, a nivel de comunicación pública de la ciencia creo que fue un maestro. Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en el posgrado de la especialización. Él era el encargado justamente de la sección que por suerte continúa de ciencia en página 12 y del suplemento Futuro, que ya no existe, también en el mismo diario. Y las frases son, esta era su frase de cabecera: la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios, o sea, la comunicación de ciencia forma parte de la ciencia también. Y esta otra frase que me parece muy interesante: no es que existe la ciencia y después se comunica, la ciencia existe si se comunica, si no, no existe. Y esto lo dijo Leonardo Moledo, que falleció hace ya 7 años, hace bastante ya, como pasa el tiempo. Así que bueno, con esto espero que les haya gustado la charla, y si tienen alguna pregunta, y ante todo les quiero agradecer mucho que me hayan invitado, y bueno, dejo de compartir pantalla.